Ok. Gracias y disculpe, doctor. No, no, no hay problema. Estaba haciendo una introducción simplemente explicando la realidad de la crisis hoy en la medicina, ¿no es cierto? Que nos lleva, nos, nos pone de cara a un problema creciente que cada vez tiene más aristas y que no se le está prestando la suficiente atención, como es el escenario inflamatorio en el cual envejecemos. ¿Y qué es lo que está detrás? Es lo que hay un pin que está sonando de fondo, que es gente que está esperando para entrar en la conferencia. No sé si lo puedes silenciar porque me distrae. Bueno, fíjense lo que yo les decía recién. Este es, esto es lo que nos pasa. Nosotros estamos programados genéticamente para envejecer. No estamos programados para enfermarnos, de ninguna manera. Fíjense que el envejecimiento comienza desde que nacemos hasta los 28 años, entre los 24 y 28 años, que es el cuarto septenio de la vida. El envejecimiento tiene un concepto de maduración, de desarrollo, de crecimiento, maduración y desarrollo, un concepto positivo hasta el cuarto septenio. Nosotros renovamos nuestro avatar exactamente cada 7 años. El 100% de nuestras moléculas se cambian completamente cada 7 años. Por eso, desde 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 esta visión, sabemos que a los 25 años, 28 años, por supuesto que los relojes biológicos no son exactos, no es claramente eh, cada 7 años exacto, pero es más o menos. Por eso, esto coincide con el punto en donde comienza esta curva a caer. Fíjense, ¿qué pasó? ¿Se dejó de compartir pantalla o se sigue compartiendo? Me avisan, creo que no se está compartiendo. No, ahí estamos. A ver, A ver, algo pasó. Vamos de nuevo. ¿quiere probar ahora? Me tenés que habilitar para que comparta la pantalla. Algo tocaste que se fue y me has deshabilitado. Me tienes que dar autorización. Ahí está, Ahora sí, ahí está, volvemos. Ahí la ven bien entonces. ahí está. Bien, estamos en carrera. Lo que les decía, segundo, volvamos acá. Lo que les decía era esto. Nosotros tenemos una programación genética para la senescencia, no para la enfermedad. Y tenemos, fíjense, esta curva lenta que comienza a caer a partir de los del 25, 28 años, comienza la senescencia hasta que se acaban los telómeros, que es alrededor de los 123, 125 años. Es decir, nosotros tenemos un diseño telomérico que nos permite vivir hasta esa edad. De hecho, hay gente que ha vivido hasta esa edad, pero hoy esto no se está produciendo. Esto se interrumpe por esta flecha roja que ustedes ven acá, que se llaman enfermedades crónicas y degenerativas. Las enfermedades crónicas y degenerativas están en descontrol, están en rápido aumento y justamente ¿por qué? Porque la medicina que nosotros estudiamos es una medicina que para poder entender la complejidad del sistema nos basamos en un método que es el método científico, que tiene como la base el reduccionismo. Y la base del reduccionismo es la fragmentación. Y la fragmentación significa que ponemos criterios no en el escenario, sino en el fragmento. Por ejemplo, dejó de ser importante para el reduccionismo en el año 1600 la persona y se empezó a estudiar la enfermedad. Y se dejó de considerar el ambiente, el escenario. Cualquier biólogo sabe que un cultivo de células, si las células no proliferan, lo que hay que hacer es enriquecer el medio de cultivo. Es decir, el medio, las condiciones, las influencias, las valoraciones personales y subjetivas del objeto estudiado, en este caso las personas, dejaron de ser importantes para el reduccionismo, que es la base, que tiene como base la fragmentación y es donde se cementó la medicina basada en la evidencia. Entonces nosotros no conocemos de escenarios, porque no conocemos de entornos, no estudiamos escenarios. Nosotros estudiamos el cáncer de mama, no una mujer que tuvo un escenario de disbiosis, un escenario abiótico, inflamatorio, de glictación, de carbonilación, de oxidación, de toxicidad matricial, que la llevó a tener una expresión génica negativa, si se quiere. Pero no es real que el cáncer es producido por oncogenes. Y tampoco es real que el cáncer es producido por los estrógenos. Que vos puedas tener una predisposición es una cosa,
pero el 75% de las mujeres con un cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. Es decir, hay un escenario que nosotros no estamos considerando. Y por eso llegamos tarde al diagnóstico. Nosotros estamos llegando tarde a todos los diagnósticos. No solo que llegamos tarde, por más que el diagnóstico sea precoz, ya es tarde. Porque en un diagnóstico precoz, cuando una paciente tiene microcalcificaciones anárquicas pulverulentas en el cuadrante superexterno de la mama derecha, una lesión mamaria no palpable, y es un cáncer, porque lo biopsiaste y es un cáncer, obviamente en estadios precoces, se curó, todo lo que vos quieras. Pero no solo que llegaste tarde porque la enfermedad ya la tiene, por más que la cures, sino que además de eso, nosotros seguimos sin corregir escenario. Porque ninguno de de los tratamientos en los que la medicina basa su evidencia, como le llamamos nosotros los gold standards, ningún tratamiento gold standard corrige escenario. Y ese es un problema. Un poco el objetivo de esta charla es mostrarles qué es lo que le estamos haciendo nosotros mismos a la, a la humanidad, al género homínido, qué es lo que el hombre le está haciendo al género homínido, qué es lo que le ha venido haciendo tal vez de manera salvaje en los últimos 3 años, tres generaciones, porque aquí hay que analizarlo desde un punto de vista social, político y económico. Todo eso alimenta una pandemia creciente. Y los médicos, lo que nos enseñan a los médicos es un adoctrinamiento que lo que está haciendo no está controlando esta plaga creciente de enfermedades crónicas degenerativas que está interrumpiendo la senescencia. Pero claro, uno tiene que basarse en la evidencia, y si vos criticás la evidencia o criticás el método científico, yo no digo que no esté bien, lo que digo es que es insuficiente, porque no fue hecho estudiando personas, sino que fue hecho estudiando casos, Ns, o sea, fragmentos, que es la base del reduccionismo, la fragmentación. Y quiero hacer mucho hincapié en esto, porque la base del reduccionismo tiene 4 pasos. El primer paso dice despojar al objeto estudiado de las valoraciones personales y subjetivas e influencias. Es decir, no importa si esa persona que tiene hipertensión, porque ya no existe la persona de hipertensión, sino nosotros estudiamos la hipertensión arterial y tenemos todos los protocolos para la hipertensión arterial. No importa su reserva adrenal, no importa sus horas de sueño, no importa, por ejemplo, su entorno armónico, su contención emocional, nada de eso importa, porque todo lo que sean influencias y valoraciones subjetivas y personales no cuentan para la medicina basada en la evidencia. Entonces, hoy estamos sufriendo una crisis por esto. Y por eso no curamos a nadie, porque nosotros no estudiamos, por ejemplo, las vías naturales de la curación, ni mucho menos cómo se potencia. Tampoco estudiamos qué es lo que hace funcionar al sistema. Porque yo de bioquímica nutricional en la universidad, cero, nada. El sistema, somos un sistema biológico. Nosotros somos un gran campo electromagnético que gobierna toda una bioquímica muy compleja. Entonces ya de entrada hay una nueva biología, porque ya ahora, de la mano de la medicina cuántica, se han podido medir, por ejemplo, las amplificaciones energéticas de la Matrix en todos los tejidos y cómo se generan interferencias electromagnéticas, como igual cuando en tu casa estás en tu casa y viste y no te entran los mensajes y estás con el teléfono aquí y no se te descargan las fotos, los mensajes. Los mensajes de texto, las fotos, son ondas electromagnéticas que vienen a un receptor, en este caso el teléfono, y se traducen en una imagen. De la misma manera se comunican nuestras células con momentos magnéticos que van a ser traducidos en una respuesta genómica, porque esos momentos magnéticos llegan hasta los genes, de hecho. Ya van a ver por dónde. Y todo eso, cuando la Matrix está patológica, porque tiene productos de glicación avanzada, porque tiene radicales libres, porque tiene metales pesados, porque tiene toda la toxicidad que hoy, a la cual nosotros no estudiamos, generan interferencias, aumentan la impedancia al paso de las señales. Y de hecho eso se ha medido con los equipos de electromedición de Volt, por ejemplo. Y hay mucha evidencia de cómo hoy, cuando vos tenés un grupo de células que no le entran los mensajes, es como al teléfono, esas células, de alguna manera, esas interferencias electromagnéticas es la antesala del deterioro bioquímico que va a venir después. Me fui un poco simplemente para mostrarles que cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, tenemos que entender que esa evidencia, si ustedes van a revisar los papers, ¿no? El material y método de todos los papers que nosotros estudiamos, en ningún paper están las valoraciones personales y subjetivas de influencia de los objetos estudiados. Entonces hay uno donde uno tiene que poner la crítica.
Entonces, fíjense que nosotros vamos a cenecer y es natural, es fisiológico y no tiene esto que ponernos vulnerables. ¿Por qué hoy la gente se enferma? ¿Alguna vez se preguntaron por qué la gente se enferma? ¿Por qué hoy la menopausia, dicen en los congresos de ginecología, es una etapa de riesgo en donde aumenta el riesgo de esto, del cáncer, de la desmineralización, de la patología cardiovascular? Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Será que la naturaleza se equivoca? ¿Por qué? A ver, yo le tengo que dar, obviamente, así como yo le doy un hipolipemiante a una paciente o un paciente con una hipercolesterolemia o un antihipertensivo o un hipnótico, un sedante o un estrógeno para apagarle los hot flashes. Ahora yo pregunto, ¿por qué hace falta dar eso? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿O será que nosotros no nos adaptamos a estos cambios que hemos producido? Entonces, hoy nos están faltando hormonas, nos están faltando. Claro, hay toda una. hay- Cuando uno empieza a analizar lo que está pasando atrás de todo esto, uno se da cuenta que lo único que estamos haciendo nosotros con la medicina que estudiamos es cronificar procesos, cronificar cuadros. Vos, si solo medicás un paciente, lo único que vas a hacer es cronificarlo. Si vos, en cambio, entendés de escenarios y además de medicarlo, le corregís el escenario, te vas a dar cuenta no solo que el resultado terapéutico de esa medicación va a ser mucho mayor, sino que va a ser por un tiempo limitado. Porque si vos sos capaz, no vos, tu paciente, de corregir ese escenario, no va a necesitar más ese fármaco, salvo, bueno, que haya tenido un infarto y haya quedado insuficiente ese miocardio. Pero bueno, ahí ya hay una parte que murió. Cuando se infartó, se murió, eso no se puede recuperar. Pero yo no le puedo dar insulina a un diabético, porque si no, nunca voy a recuperar ese páncreas. Y es mentira que el páncreas diabético insulino requiriente, es mentira que no se pueda recuperar. Obviamente que se puede recuperar. De hecho, si nosotros entendiéramos, si vos le das insulina, nunca lo vas a recuperar. Si vos le das T4 levotiroxina a una paciente que tiene una hipofunción de su glándula tiroides, que nosotros de una manera reduccionista le llamamos hipotiroidismo, el 90% de los hipotiroidismos no son problemas de la tiroides. Eso es lo que tenemos que entender, son problemas del escenario. Ya van a ver por qué se afecta la tiroides. Hay dos glándulas que cuando hay un escenario inflamatorio salen a poner el pecho a la bala. Uno es la adrenal y segundo, la tiroides. Y entonces nosotros ahí llegamos con ese criterio reduccionista. Nosotros vemos que la tiroides tiene una TSH elevada y vamos y le damos T4 y no entendemos que la TSH elevada es una respuesta adaptativa, una respuesta compensatoria que está haciendo no desde el hipotálamo, desde el epitálamo, la pineal. Es la pineal que está generando muchas mayor señales al hipotálamo para que produzca el factor liberador. Todo eso hoy se ha medido, eso se ha estudiado y la biología está cambiando, justamente porque hoy se está llegando al punto en donde la energía conecta con la materia. De la misma manera que cuando vos te pones al sol, una radiación electromagnética como la luz ultravioleta pega en la piel y las células, los melanocitos fabrican melanina, o sea, traducción de una señal electromagnética en una señal bioquímica. De la misma manera, la pineal le manda una señal electromagnética al hipotálamo para que fabrique un factor liberador. Entonces, fíjense cómo toda la biología que uno estudia empieza ahora a cambiar y las cosas empiezan a tomar más sentido. Entonces, tenemos que analizar el proceso de envejecimiento desde el punto de vista médico. Hoy sabemos que nosotros estamos parados aquí y estamos dando esta charla porque pudimos adaptarnos a las adversidades de la era pasada gracias a que tuvimos la capacidad de desarrollar este mecanismo de activación de cascadas inflamatorias. Las cascadas inflamatorias, no voy a entrar en biología molecular, pero hoy les recomiendo que se compren el libro Robin Cotran de Anatomía Patológica, la última edición, y lean el capítulo de inflamación. El capítulo de ese libro no tiene desperdicio. Yo cuando estudié medicina, habían 11 citoquinas y muy poco se sabía, claro, con esto de los microarreglos y todos los avances que han habido desde la biología molecular. Hoy se sabe todo lo que yo les voy a mostrar en esta clase y cómo el sistema está preparado para permanentemente limpiar esa matrix activando cascadas inflamatorias. Es decir, las células activan cascadas inflamatorias para mantenerse en salud.
Ese es el concepto. La inflamación no es mala. La inflamación es necesaria porque las células, cuando detectan un problema afuera o en ellas mismas, activan cascadas inflamatorias. Es la manera que el cuerpo tiene de repararse. En el envejecimiento, ¿qué ocurre? En el envejecimiento empiezan a aparecer células senescentes. Y las células senescentes generan también un desorden inflamatorio que tienen que ser, o sea, el cuerpo va a activar cascadas inflamatorias para poder destruir esas células. Son mecanismos que se llaman senolíticos. Hoy, según el doctor Claudio Franceschi, quien fue quien acuñó el nombre de inflammaging, hay varios disparadores de inflammaging, pero vamos a mencionar los más importantes en virtud del tiempo. Hoy sabemos que la grasa visceral, y esto tiene una explicación, ¿por qué se junta la grasa en las vísceras? O sea, alguna vez se preguntaron por qué se junta grasa en las vísceras. Me van a decir, sí, porque se come de más y hay demasiada grasa, pero ¿por qué en las vísceras y por qué la grasa visceral es mucho más inflamatoria que la grasa parietal? Todo eso hoy se sabe justamente desde la medicina evolucionista. La mitocondriopausia o la mitocondriopatía o las deficiencias en la respiración celular, que a mí me gusta hablar más bien de bloqueo del ciclo de Krebs, que generan retrasos endoxidativos. Hoy, cuando el combustible no es bueno, se producen retrasos en la vuelta. ¿Se acuerdan la vuelta que hace el ciclo? El ciclo de Krebs no produce energía. La energía se produce en la fase 3, que es la fosforilación oxidativa, pero el ciclo de Krebs produce los intermediarios, FADNAT, para que estos se vayan reduciendo, se vayan oxidando, transfiriendo los electrones al espacio intermembrana, los protones, para generar la energía. Bueno, ese ciclo, si el combustible no es bueno, se producen lo que se llaman retrasos endoxidativos. Los retrasos endoxidativos llevan a dos fenómenos matriciales tremendos, que están en la prehistoria de cualquier dolencia crónica, no digamos enfermedad crónica, dolencia crónica, fenómenos de degeneración, primero de impregnación y después de degeneración. Y eso, si no es limpiado, si esa matrix no se limpia, lleva después, claro, no se limpia con cascadas inflamatorias, claramente, lleva después a la inflamación, al deterioro, a donde nosotros llegamos tarde con el diagnóstico, que es la inflamación crónica de la matrix, en donde hay degeneración. ¿Se acuerdan? Degeneración hialinoide, mixomatosa, fibrinoide, microcalcificaciones. El caso del cáncer, por ejemplo, es una matrix patológica de años. Y las células senescentes. El doctor Claudio Franceschi habla del inflammaging en todas sus publicaciones y él lo define claramente. El problema más importante es este, es que hoy la fuente de alimentos más importante de los homínidos es el almidón. Nunca un nutriente representó un porcentaje tan alto en la alimentación de nuestra especie como es hoy el almidón, que representa casi el 80%. ¿Y el almidón qué hace? Los glúcidos glican. La glicación, la reacción de Maillard, que es como un grupo amino terminal, se le va a pegar de un aminoácido, una proteína, se le va a pegar un grupo aldehído de un azúcar reductor, como puede ser la glucosa, como puede ser la fructosa, y eso va a formar esta reacción de Maillard que ocurre rápidamente. Va a tener tres fases. Primero se forman las bases de Schiff, luego, si no se revierten, los cuerpos Amador, y finalmente terminan en esto que son los Advanced Glycation End Products, que te muelen las arterias, te muelen las terminales nerviosas a nivel central, a nivel periférico, generan activación de cascadas inflamatorias cuando los AGEs no son removidos de la matrix. La célula detecta que hay un problema matricial porque tiene, acá fíjense, esto es la matriz extracelular. Estas son las integrinas a modo de antenitas que están cambiando, están detectando todo cambio que pasa afuera y se lo está transmitiendo inmediatamente al núcleo de la célula vía citoesqueleto. ¿Se acuerdan del citoesqueleto? El citoesqueleto son semiconductores, tienen una actividad piezoeléctrica al igual que el colágeno y transmiten momentos magnéticos de dos maneras: de manera electrónica por el centro de la fibra y el salto protónico por afuera, cuando esta fibra está enrolada de agua. Y eso se le llama tensegridad matricial. Y la matrix funciona como un solo, este es el concepto de la nueva biología, la matrix funciona, no existe la matriz extracelular, la matriz intracelular y la matriz intranuclear, es todo lo mismo, es una matrix única. Está conectado la matrix extracelular con la intracelular y la intranuclear. Es un magma
lleno de fibras, por donde va a fluir toda esa información armónica a manera de transmisión de señales electromagnéticas que van a generar un cambio bioquímico. Porque es así. Primero viene el momento magnético y después viene el cambio bioquímico. No es al revés. En el universo, la energía mueve a la materia, no la materia a la energía. Por eso vos tenés primero el relámpago, después viene el trueno y la lluvia. Y nosotros, como alguien dijo alguna vez, para los que son religiosos, estamos hechos a imagen y semejanza. Es así. El sistema, nuestro sistema, nosotros y el entorno, nuestra célula, por ejemplo, un hepatocito con el sistema hepatobiliar, un monocito con el sistema retículo endotelial, son sistemas de intercambio energético. ¿Se acuerdan el, el grado de libertad de un sistema? La energía libre de Gibbs que estudiábamos en física. Es eso, somos sistemas biológicos de intercambio energético. Y energía son señales electromagnéticas, como el teléfono que recibe una foto desde China y se te descarga en el teléfono en el minuto. Eso explica la complejidad de la vida, cómo nuestras células están todas conectadas a manera de amor y bioseñales. Y entonces estas integrinas captan esas señales, se las mandan directamente al núcleo, entonces el núcleo entiende lo que está pasando afuera y le dice, vamos a activar cascadas inflamatorias para limpiar esa matriz. Entonces, esto genera, si la matriz no se limpia, genera lo que se conoce como rigidez matricial. La rigidez matricial va a inducir el stiffness, matrix stiffness, va a inducir cambios epigenéticos, porque entonces la célula tiene que hacer algo o se muere. Y esto el cerebro lo sabe permanentemente. El cerebro no puede saber cómo están todos los miles de células que tenemos, los millones de células que tenemos. El cerebro no puede saber cómo están operando todas nuestras células. Pero el cerebro sí puede saber cómo están operando las matrix. Y nosotros tenemos 3 matrix. En realidad son 5, pero funcionan como una. Entonces el cerebro te dice, si la matrix del tejido cartilaginoso está polimerizada, porque hoy convengamos que cuál es la enfermedad que más invalida en el envejecimiento, la artrosis. Y comienza con una impregnación y una degeneración matricial del cartílago. Es lo mismo. No mata a nadie la artrosis, pero invalida, es la que más invalida. Entonces el cerebro si el cerebro entiende que si la matrix está patológica, porque hay fenómenos de impregnación, todavía no se degeneró, hay impregnación, las células no van a demorar en estarlo. Un ejemplo clásico es lo que pasa con la pérdida de la masa ósea. La pérdida de la masa ósea no es por falta de calcio, vitamina D y estrógeno como nos vendieron a nosotros. Es un criterio muy reduccionista porque ponen el criterio en el fragmento, que se llama menopausia. Entonces le ven que la mujer en la menopausia se le acelera la pérdida de masa ósea y se está por la menopausia, entonces la falta de calcio, estrógeno, eso no está bien. Eso porque no está evaluando el contexto, el escenario, que hay una inflamación no resuelta en la matriz osteoide. Y cuando hay inflamación, ¿qué pasa cuando hay inflamación? La inflamación se maneja con pHs muy bajos. Entonces hay una acidosis matricial también. Y vos fíjate que el cuerpo no se lleva bien con la acidosis. El cuerpo opera, el terreno de la salud es ligeramente alcalótico. Entonces cuando vos tenés acidosis, eso pasa también en la matrix que irriga a todas las matrix, que es la sangre, que también es una matrix, y que también sufre la inflamación y que también sufre la acidosis. Por eso vemos fenómenos, por ejemplo, de disfunción endotelial, de tromboembolias, tromboembolismo pulmonar y la patología que ya conocemos, porque genera un estado protrombótico. ¿Por qué? Por el consumo ácido fosfórico presente en las toxicolas, por el consumo ácido palmítico presente en las carnes, por el consumo de ácido araquidónico presente en el omega 6, que es uno de los motivos hoy que perpetúa la inflamación, por el consumo de mareas glucídicas que genera ácido láctico. Toda esa acidosis, la sangre no puede tener un pH ácido, entonces ¿qué hace? Le va a robar bases, buffers, a las matrix intersticiales. Y las bases, ¿quiénes son? Los minerales de carga positiva, los cationes son formadores de álcalis. ¿Se acuerdan de bioquímica? Los aniones son formadores de ácido, los cationes formadores de álcalis. Entonces le va a robar, sobre todo al hueso, calcio y magnesio para poder balancear, porque la sangre no puede sufrir acidosis. Entonces, ¿quién sufre la acidosis de la alimentación? El hueso, el cartílago, el sistema nervioso, las paredes de los vasos. Y eso va a generar entonces
activación inmediata de cascadas inflamatorias, todo el tiempo por un cambio epigenético. Y eso hoy se ha medido. Hay proteínas que se han medido en sangre que están siendo liberadas de las matrices, justamente diciendo en algún lugar del cuerpo hay inflamación no resuelta. Entonces, detrás del cáncer, detrás de los desórdenes del sistema nervioso, y el sistema nervioso no es el sistema nervioso que nosotros estudiamos. No existe el sistema nervioso central, el periférico, el autónomo. Eso es todo mentira. Esto es una división artificial generada por la fragmentación del reduccionismo para poder entender algo tan complejo como pero el sistema nervioso es un tracto único que opera con los mismos impulsos, los mismos estímulos, a las mismas señales, y no es solo formado por órganos y nervios, está formado por una red neural, está totalmente, se extiende sobre todo y alcanza a todas las matrices y a todas las células. Esa es la manera compleja que tiene el sistema nervioso de operar. Tenés un internet que va por cables, que son los nervios, que transmiten impulsos sensitivos y motores, y que no fallan a menos que se corten o se em, pierdan la vaina de mielina, no me sale la palabra. Eso, alguno lo dijo. Pero después tenemos un Wi-Fi que fluye por la red neural de la Matrix. Después tenemos los desórdenes musculoesqueléticos. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos fibromialgia, el síndrome miofacial. Todo eso son justamente degeneraciones matriciales. Enfermedades, el cáncer, enfermedades autoinmunes, eh, la menopausia, la misma menopausia. Nosotros hablamos del síndrome menopáusico. Mira, yo me metí en Google académico, síndrome menopáusico, 15.800 resultados. Entonces digo, ¿cómo? Síndrome menopáusico, 15.800 trabajos que hablan del síndrome menopáusico. ¿Por qué la mujer tiene una menopausia como un síndrome? ¿Por qué hoy hablamos de que es una etapa de vulnerabilidad, una etapa de riesgo? Y estudiamos todo esto. Síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas digestivos, vasomotores. Síntomas vasomotores es algo obviamente que se está presentando porque la mujer llegó a la menopausia con un escenario inflamatorio. Porque la mujer que llega a la menopausia y no tiene escenario inflamatorio, no sufre nada de esto. De hecho, yo les voy a decir algo, miren, se salió de Lancet, lo comentaba anoche en la clase del diplomado nuestro de longevidad saludable que comenzó anoche. Eh, eh, Encontraron haciendo excavaciones al norte de Escocia un cementerio humano, haciendo arqueólogos buscando eh, fósiles, encuentran un cementerio humano y dentro de los esqueletos eran hombres y mujeres de entre 50, 55 hasta 60 años, que era más o menos la edad de esperanza de vida de la época. ¿Y qué encontraron? Que todos tuvieron, cuando le estimaron la edad ósea, un 35% más de masa ósea que hoy. Y yo pregunto, ¿que no tenían menopausia? Porque pues no había estrógeno, no había suplementación de calcio ni vitamina D. ¿Se dan cuenta a lo que voy? Cuando vos pones el criterio en un fragmento, vos no considerás la influencia del entorno, que lo que comían, lo que dormían, la toxicidad, los disruptores no existían. Entonces nosotros hoy vemos la menopausia de manera muy fragmentada. Entonces, claro, mira qué fácil que es hacer medicina. Hoy un médico puede ser reemplazado por un programa de inteligencia artificial, porque vos le pones toda la información, dice, ah, este tiene deficiencia de testosterona, tiene seguramente tal diagnóstico, y te larga protocolos. Pues la inteligencia artificial está alimentada con protocolos de medicina basada en la evidencia, o sea, insuficientes, reduccionistas. No tienen criterio, porque nunca el criterio está en un fragmento, jamás. Por eso existe la crisis reduccionista, que es la contradicción de fragmentos, por multiplicidad de fragmentos. Por eso, a finales de los 50 y principios de los 60, el reduccionismo fue abandonado por la teología, por la filosofía, por la matemática, por la biología, por la veterinaria. Los biólogos no tienen mente reduccionista. Los biólogos se guían, se rigen por la teoría general de sistemas que se basa en la máxima aristotélica, que dice que el todo siempre es superior a la suma de las partes. Y lo ve al todo integrado y considera las influencias del entorno. Entonces, si no, sería muy fácil hacer menopausia, por ejemplo. ¿No? Porque ya veo estos síntomas, decime qué síntomas tenés y yo te digo la hormona que te voy a dar. No es tan fácil. Hoy se sabe que detrás de todas estas dolencias hay inflamación no resuelta. Si una paciente te dice que no puede perder peso, hay inflamación no resuelta.
no es que, y puede dejar de comer y morirse de hambre y comer ensalada y no va a perder más que 1 kilo, con toda la furia 1 kilo, y no va a ser de grasa, va a ser de masa magra, no de masa grasa. Porque cuando hay inflamación, la inflamación bloquea la lipólisis, bloquea una enzima que se llama lipasa hormonosensible o triacilglicerol lipasa. La bloquea por seguridad, porque cuando hay demasiada inflamación, hay mucha toxicidad y todas esas citoquinas, ¿dónde se guardan? Todo lo que sea, todo lo malo, el cuerpo ¿dónde lo va a guardar? En los órganos que no generen tanto daño, la grasa. Es el storage, es el depósito de todo lo malo y también de las cosas buenas, pero sobre todo lo malo. Entonces, cuando ustedes ven pacientes que tienen pérdida acelerada de masa ósea, no está bien que solo le den un antirresortivo óseo, que solo le den un estrógeno, que solo den calcio, vitamina D, que le manden a... Tienen que resolver la inflamación. Y un poco ese es el sentido de esta charla. Cuando hay inflamación no resuelta, se transforma en la puerta de entrada de muchas dolencias y enfermedades crónicas. Y la inflamación no resuelta hace fracasar cualquier vía natural de la curación que puedas tener. Y es por eso que los médicos no curamos a nadie. O ponete a pensar, no curamos, fíjate, ¿cuáles son las principales causas de muerte hoy? Enfermedades inventadas por nosotros, que le llamamos enfermedades crónicas degenerativas. No curamos la patología cardiovascular. Segunda causa de muerte, el cáncer. No curamos el cáncer. No curamos los eventos cardiovasculares, cerebrovasculares. No curamos el Alzheimer. No curamos la diabetes. No curamos la enfermedad autoinmune. Nosotros no curamos nada. Por lo que hacemos es cronificar. Con la medicina basada en la evidencia, lo único que hacemos es cronificar procesos. Y la gente se complica. Y por eso el que toma hormona tiroidea a veces se le sube, se le baja, le tenés que subir, le tenés que quitar, le tenés que poner. El que toma la metformina igual, después le tenés que agregar más dosis, después le tenés que quitar, después le tenés que sacar, ni hablar con los trastornos del colesterol, ni hablar con los trastornos del sueño, ni hablar con todas las dolencias crónicas. Van bien un tiempo, después se descompensan porque no estamos haciendo nada de base para resolver el problema. La inflamación que genera, nosotros le llamamos dismetabolismo, que es una disregulación metabólica, no es monocausal, es multicausal. Y la más importante, voy a ir un poquito más rápido, porque si no se nos va a ir el tiempo, la más importante es lo que estamos comiendo. Hoy estamos comiendo glúcidos, pero el problema es que los glúcidos no son glúcidos naturales, son glúcidos veloces, o sea que se absorben todas las primeras partes del intestino, hacen un cortocircuito de todo el resto del intestino. Y eso genera una marea subarólica tan brusca que nunca, el sistema no está preparado para recibir la información de una marea subarólica. Porque acuérdense que nosotros, la evolución homínida, arrancó hace 15 millones de años con la aparición del primer homínido que fue el Australopithecus, y de ahí, hasta que apareció el Sapiens, hace 200.000 años, hubo una evolución que nos llevó a adaptarnos a las adversidades del entorno y eso nos permitió desarrollar la capacidad, por ejemplo, de fabricarlo a los glúcidos. Porque la glucosa es el nutriente más energético, el que al cuerpo le cuesta menos para obtener energía. Por eso arranca la respiración celular, arrancó con la glucólisis. A medida que fuimos evolucionando y la atmósfera se llenó de oxígeno, tuvimos que adaptarnos a respirar oxígeno. Entonces abandonamos la vía fermentativa, que es la glucólisis, y pasamos a una vía oxidativa que se desarrolló en 2 fases a lo largo de millones de años de evolución. Esto arrancó en el periodo pérmico, estoy hablando de hace 300 millones de años, porque los que no se adaptaron se extinguieron. Y nosotros lo hicimos porque desarrollamos la capacidad de respirar el gas más tóxico que existe, que se llama oxígeno. Entonces desarrollamos una vía oxidativa que tiene una fase 2 y una fase 3 en la mitocondria. De esa manera, pudimos hacer ¿qué? ¿Qué hace el ciclo Krebs, aparte de estos intermediarios? Transforma los ácidos grasos y los aminoácidos en glúcidos. Es decir, nosotros podemos fabricarlo a los glúcidos. Por eso, acuérdate que un nutriente es esencial cuando no se puede fabricar. Vos tenés aminoácidos esenciales, tenés ácidos grasos esenciales, no tenés glúcidos esenciales. No existen glúcidos esenciales porque lo fabricamos a todos. Nadie se va a morir por dejar de comer almidón o dejar de comer glúcido. Esta es la principal causa. No es el consumo en cantidad, sino
no es la cantidad de glucosa en la sangre, sino la velocidad a la cual la glucosa entra al torrente sanguíneo como trompada porque genera estrés pancreático. El páncreas no es lo mismo que te produzca 10 unidades de insulina de manera lenta que de manera brusca. Cuando lo hace de manera brusca, se produce un fenómeno en el páncreas que es producción de amilina, que es sustancia amiloide, se va acumulando en el páncreas, que digamos, comprimiendo los islotes beta hasta que te los muele, te los reviente y te hace diabético. Y ahí venimos nosotros a la insulina, peor, porque la amiloidosis pancreática es reversible, 100% reversible. Pero claro, tenés que cambiar las condiciones, tenés que reprogramar los genes a su configuración de fábrica. Eso no lo hace nadie, pero no lo hace nadie porque no nos lo enseñan a hacerlo. Si nosotros supiéramos hacerlo, podríamos intentar hacerlo en los pacientes. Y el otro problema es el desbalance en los ácidos grasos. Nosotros hemos cambiado la dinámica de los ácidos grasos. Nosotros, el equilibrio en el cual el homínido se desarrolló fue de 2-1 en favor del omega 6. 1-1, 2-1, no más. Hoy tenemos 30-1. Y ustedes recuerden que el omega 6 y el omega 3 son esenciales porque nosotros no los podemos fabricar y son parte de la información genómica que está guardada en nuestros genes. Los genes, como nosotros lo estudiamos, no es lo que son. Hoy se sabe que solamente el 2%, vieron que nosotros estudiamos la definición que era un gen, un producto de bases púricas pidimídicas que codifican información para la síntesis de una proteína. No es real eso. Hoy, la definición de la nueva biología de un gen es una señal electromagnética del entorno traducida en bioquímica y que solo el 2% se va a traducir para producir proteínas. El 98% es no codificante, el restante. Y esto lo aprendimos gracias a los microarreglos. Y lo que vimos que son señales del entorno. Y así como estudiábamos, yo cuando estudié medicina me acuerdo que eran 50 y 50 genes en torno. Cuando estaba en la residencia era 75 en torno, 25 genes. Hoy, con la nueva biología, es 99 en torno, 1% genes. 99 en torno. Y eso que los genes están aislados, que la cromatina tampoco es real. Los genes cambian segundo a segundo con un pensamiento, por ejemplo. Un pensamiento negativo, y se ha medido, te desmetila el genoma. Pensamientos de bienestar metilan el genoma. Se han hecho, por ejemplo, evaluaciones de metilación genómica en pacientes meditadores y pacientes que no meditan. Y es salvaje la diferencia. Es decir, fíjense ustedes que nosotros hoy tenemos información genómica guardada de estos dos productos que cuando llegan a la célula, cuando uno los incorpora y están equilibrados, el genoma se expresa correctamente. Los omega 3 marcaron un rol importante en la etapa de encefalización. Acuérdense que el género homínido se encefalizó, creció el cerebro. Del Homo ergaster, del Homo habilis al sapiens, hoy tenemos 1,5 kg. Arranca en el Australopithecus con 400 gramos. Porque comíamos grasa. Mayormente, además de cazador-recolector, era carroñero. Se comía los restos de depredadores más grandes, rompía con piel, comía el cerebro. Y eso marca un aumento de la masa encefálica, clásica medicina biológica, ¿no? El omega 3 es lo más crítico hoy para la excitabilidad, la conductibilidad, la mielinización y mantener esa red neural que interconecta todo el sistema bajo la visión ya de la teoría general de sistemas. Entonces, fíjense, los omega 6 por la vía de la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico por la ciclooxigenasa te da la PG2, esta PG2 es la más nefasta. Es la más protrombótica, la más proinflamatoria, la más proagregante plaquetaria, la más vasoconstrictora. Y hoy se come puro esto. Ahí tenés una causa de hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo podés tratar la hipertensión arterial con un antihipertensivo sin corregir la ecuación omega 3, omega 6? Que tiene que estar equilibrada y por eso nosotros hoy podemos medirla gracias a los estudios hechos por el doctor Barry Sears, que yo lo voy a mencionar muchas veces en esta charla porque es uno de mis maestros y nosotros trabajamos mucho y corregimos mucho los escenarios con la medición del perfil inflamatorio celular, que tampoco es que lo necesitas sí o sí hacerlo, porque yo te hago un cuestionario de 20 preguntas y si vos de esas 20 preguntas me contestaste 5 que sí,
tenés un perfil inflamatorio celular de más de 25, o sea, estás al horno. Tus arterias están en llamas y tus endotelios en general y tus conexiones nerviosas están sufriendo. Y por la lipoxigenasa te dan los leucotrienos y por el citocromo P450, el araquidónico te da los hidroperóxidos, que son todos inflamatorios. Y hoy eso genera un escenario que hace, cuando vos tenés demasiada lipotoxina, demasiadas, perdón, citoquinas inflamatorias, dando vuelta, el cerebro tiene que adaptar algo tiene que pasar, algún cambio tiene que pasar, porque si no te vas a morir. Entonces el cerebro, ¿qué hace? Manda a producir insulina, automáticamente manda a producir insulina. ¿Por qué? Porque hay que juntar grasa. ¿Para qué? Pues la insulina es el hormona del ahorro. Manda a mandar insulina, a secretar insulina, porque hay que juntar grasa. Acuérdense que la insulina transforma toda toda la glucosa en ácido graso por la gliceraldehido 6 fosfato de hidrogenasa. Entonces se junta grasa para atrapar toxinas. Eso es lo que el doctor Sears habla de trampa de grasa. Entonces, todo esto por eso una paciente o un paciente que tiene sobrepeso, si no le pagan inflamación, no va a bajar de peso nunca. Esto fue publicado en el año 80 en la revista Science. Hay otras causas, las voy a pasar muy rápido, que son los desequilibrios hoy de la epífisis, la hipófisis o el epitálamo hipotálamo a través de la glándula pineal, que hoy se ha medido, es el centro amplificador energético más grande que nosotros tenemos. Es nuestro Sol, por decirlo de alguna manera. Vieron que nosotros tenemos el sistema solar. Bueno, el Sol está ahí, es quien nos da la energía. Bueno, nosotros acumulamos energía como lo hacen las plantas, ¿no? Las plantas lo hacen de la misma manera en, en, y tienen sus cloroplastos para guardar y en manera de haciendo clorofila. Nosotros lo que hacemos es activación al ponernos al sol, la glándula pineal se comporta como el meridiano amplificador energético más grande que tenemos. René Descartes, que es el padre de la medicina, porque acuérdense que Hipócrates es el era hace 400 años, el padre de la medicina hoy es René Descartes, que es el creador del método científico, en el cual basamos hoy nosotros la medicina que aprendemos, él dijo algo que a mí me sorprende mucho para la época y claramente lo canalizó a algún lado, esa información que se la bajaron, porque él dijo esto, el, la pineal es el asiento del alma. Nosotros no podemos estudiar los pensamientos con el método científico, no podemos estudiar las emociones, no podemos estudiar todas las influencias de la energía en nosotros. Entonces, vamos a dejar eso para los religiosos, para los filósofos. Y nosotros los médicos, él era filósofo, matemático, médico, nosotros vamos a estudiar la materia y nace la teoría mecanicista, el hombre máquina del método científico. Otras causas es el desequilibrio en microorganismos. Recuerden que nosotros necesitamos de los microorganismos para mantener un sistema inmunológico que es una matrix agresiva. Si no tenés contacto con gérmenes, perdés performance inmune, perdés capacidad, lo que se conoce como tolerancia inmunológica. Pero claro, hoy el excesivo régimen de vacunación que estamos llevando están vinculándose también con desórdenes que están llevando a expresión del genotipo ahorrador que heredamos del hombre del mono obeso, ¿no? Porque acuérdense que el hombre en el pasado, como no tenía que comer, cuando encontraba un animal, una planta y se la comía toda, el cuerpo automáticamente bloqueaba la sensibilidad a la leptina, o sea, se hacía resistente a la leptina, para que comiera sin saciarse. ¿Para qué? Para guardar para después. Porque después iban a venir 10 días sin comer o una semana sin comer. Entonces, cuando encontraba comida, el cerebro activaba el gen para hacerse, el gen B para hacerse resistente a la leptina y no tener saciedad y comer, 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 y activaba también el gen de resistencia a la insulina, por eso se desarrolló lo que se conoce como sensibilidad eh, compartimentalizada a la insulina, mantuvo al hígado y al cerebro sensibles y al resto lo hizo resistente. ¿Para qué? Para poder generar insulina y ahorrar. Y eso hoy nos está matando también. Otra causa de inflamación, la ingesta de almidones veloces. Otra causa, disruptores, voy a pasarlo rápido. Otra causa, lo dije recién, las mitocondriopatías, los retrasos endoxidativos, los bloqueos enzimáticos. Nosotros no sabemos cómo reactivar los sistemas biocatalíticos de nuestro cuerpo. Y hay dos que son, si no los mantenés óptimos, te vas a morir joven.
Uno se llama respiración celular, que tiene tres fases. Uno, dos y tres, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que es la más importante. Y la otra es la detoxificación hepática, que tiene dos fases. La fase uno, que es oxidativa, y la fase 2, que es la de conjugación. Entonces, si nosotros no sabemos cómo mantener estos sistemas biocatalíticos óptimos, por lo menos esos dos, te vas a morir joven. Y después está el tercero, que es el sistema de glioxalasas. Las glioxalasas son las enzimas que destruyen a los AGEs, a los complejos Amadori, perdón, los AGEs ya no los puedes eliminar, no es que se formaron los AGEs, estás mal. Los Amadori, bueno, esos sistemas son todos sistemas enzimáticos. La hipoadrenia, la glándula adrenal, hoy la mujer llega a la menopausia, el hombre a la andropausia, con se fumaron la reserva adrenal. Y por eso hoy se ven todos estos desórdenes. Por eso la mujer cuando llega a la menopausia en este escenario, claro, la falta de los estrógenos le va a acelerar la pérdida de masa ósea, le va a poner en riesgo cardiovascular. Ahí nosotros vamos a venir al estrógeno y le vamos a resolver el problema. Pero no es la causa. El problema no es la falta del estrógeno. A vos no se te desmineralizaron los huesos porque entraste en la menopausia y quedaste sin estrógeno. Que yo te lo pueda mejorar con el estrógeno no significa que sea la causa. Que yo te pueda bajar el colesterol con una estatina no significa que a vos se te subió el colesterol porque te faltó una estatina. Ese es el racional. O sea, nosotros tenemos que entender de escenarios para poder corregirlos. Hoy, toda persona con sobrepeso ya está dismetabólica, porque ya la grasa está generando, y esto se ha medido. Vos si le haces una prueba de insulina a un paciente con sobrepeso, genera más insulina que un paciente delgado. Y nosotros, el punto de reduccionista, estudiamos la resistencia a la insulina, la prediabetes, el síndrome metabólico, el síndrome médico, la obesidad, diabetes del adulto, diabetes tipo, es todo lo mismo. Para mí son desórdenes por demasiada insulina. La diabetes no es una enfermedad por poca insulina, es una enfermedad por demasiada insulina. Una persona con sobrepeso tiene riesgo significativo de sufrir deterioro acelerado, dolencia crónica, enfermedad y muerte. La disfunción endotelial está presente siempre que tengas un escenario de inflamación mínima persistente de bajo grado no resuelta o dismetabolismo. Está detrás la inflamación de todas estas patologías. El problema es la insulina y dismetabolismo. Hoy ya sabemos, la inflamación mínima persistente te va a cortar ciclo. ¿Cuál es la definición de longevidad? Longevidad es la capacidad de desarrollar ciclos vitales largos. Nada más que eso. Un glóbulo rojo no tiene que vivir 3 meses, 2 meses. Entonces vos tenés que darle, para que un grupo de células en un tejido desarrollen el modelo de telomérico máximo, necesitas darle las condiciones. O sea, todo lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar las condiciones, nada más. Y fíjate, hoy nosotros damos metformina. Y la metformina inhibe la glucogenólisis hepática. Ese es su principal mecanismo de acción. Y la glucogenólisis hepática no es el problema es la exógena. Esto es el problema, lo que está entrando. Está bien, glucogenólisis hepática va a estar aumentada en caso de que tengas cortisol elevado, porque el cortisol estimula la glucogenólisis. En esos casos, si hay cortisol elevado, lo que tenés que hacer no es dar metformina, es corregir el cortisol. Y para corregir el cortisol, tenés que hacer una evaluación de 24 horas. E incluso muchas veces hacemos la prueba CTH nosotros. Entonces, fíjense lo que es poner el criterio en un fragmento, es no entender el problema. Y el problema es este. Cuando vos tengas un paciente o una paciente con una dolencia crónica que dure más de 4 meses, o una enfermedad crónica, lo primero que le tenés que preguntar es qué está comiendo. Porque es como tener un Aston Martin y le pones querosén. En un mes reventaste el motor y el mecánico te va a decir, ¿qué le pusiste al motor? Le puse querosén, pero vos sos, ¿cómo le va a poner eso? Le tenés que poner nafta premium, combustible premium. El almidón es una forma de reserva energética creada por las plantas para las plantas. Por eso las plantas tienen los amiloplastos para guardar las moléculas de almidón. La planta guarda energía porque en la noche no hay sol. Y guarda energía de dos maneras, en almidón y celulosa. Así como nosotros guardamos energía. Nosotros guardamos energía ¿en dónde? Guardamos energía en forma de grasa y glucógeno para cuando nos falte. Pero nosotros tenemos una dificultad de diseño básico para alimentarnos de almidón. Los plastidios sí pueden guardar almidón. Y el 95% de los almidones en la naturaleza son resistentes a nuestras enzimas digestivas, porque tienen enlaces beta. Solamente estos almidones podemos consumir, menos del 5%. Entonces, ¿qué hacemos? Refinamos. Y cuando refinamos, le sacamos la capa externa, que es el afrecho salvado, que es la fibra, le sacamos la capa interna, que son los ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales, que es el germen de trigo, y solo nos comemos el endospermo.
En el refinamiento se pierde toda la información nutricional que la planta guarda en la semilla para que la semilla germine. Entonces la semilla del trigo, si la pudiéramos consumir como tal, sería muy buena, pero no podemos. Entonces, cuando lo refinamos, le sacamos la fibra, se absorbe como trompada. Y cuando se absorbe como trompada, el páncreas responde como trompada. Y eso genera inflamación. Y eso hoy se sabe. No es la cantidad, sino la velocidad. Vos podés producir a lo mejor muy poquita insulina, pero si la producís a chorro, estás mal. Cuando vos te tomás una toxicola, por ejemplo, o un Gatorade, o cualquier agua vitaminada del planeta, estás generando insulina a chorro y estás estresando los sistemas biocatalíticos y estás generando toxicidad matricial. Esto está en la antesala de las enfermedades crónicas y las dolencias crónicas. Por eso nos ponemos vulnerables cuando ya se nos acaban las hormonas. Porque cuando vos sos joven y tenés una buena producción de testosterona, una buena producción de hormona de crecimiento, tus sistemas antioxidantes están funcionando óptimo porque mis sistemas biocatalíticos envejecen conmigo. Mi capacidad antioxidativa no es la misma que la de un chico de 20 años. Entonces, cuando vos llegas a los 50 años, a los 60 años, te vas a enfermar. Y eso es lo que hoy está pasando. Porque la activación de cascadas inflamatorias constantemente vía factor nuclear kappa beta y demás está generando además daño en los receptores de insulina que está perpetuando la inflamación. No me voy a detener mucho en esto, porque mucho tiempo, pero quiero que entiendan que detrás de toda la patología que nosotros estudiamos, no importa si tiene expresión a nivel de ovarios, a nivel del sistema nervioso, a nivel de las tiroides, pero va a tener detrás lo mismo, inflamación. El cáncer se alimenta de glucosa. Eso lo demostró Otto Warburg, que fue premio Nobel en el año 1934. Simple. Y mientras más glucosa vos le dé al cáncer, mejor para el cáncer. El cáncer finalmente no se lleva bien con la respiración celular. Por eso el cáncer tiene retrasos endoxidativos. El cáncer bloquea el ciclo de Krebs, bloquea la fosforilación oxidativa porque no le sirve y solo saca energía de la glucosa. ¿Y por qué hace eso el cuerpo? ¿Por qué está haciendo eso el cuerpo? ¿Por qué tenemos oncogenes? ¿No es acaso que la genética es perfecta, la evolución y que nos dieron y que somos la expresión más perfecta de la naturaleza? No existen los oncogenes. Los oncogenes son mutaciones desfavorables se llaman así, son puntos de ajuste. Si vos lo ves en la perspectiva de la medicina evolucionista, son puntos de ajuste que se están produciendo mutaciones que por ahora nos están matando y va a tener que morir mucha gente por los próximos 200, 300.000 años, tal vez 500.000 años, hasta que nos hayamos acostumbrado a alimentarnos de glúcidos veloces. Porque fíjate, nuestro sistema tiene una gran adaptabilidad. El cuerpo se adaptó a los cambios de la era pasada y por eso sobrevivimos. No son los cambios los que nos están matando, es la velocidad a la cual el hombre ha provocado los cambios que no ha dado tiempo a adaptarse, porque la adaptación va de la mano de la evolución. Y la evolución de una especie se mide en la unidad del tiempo geológico. Y la unidad del tiempo geológico es 1 millón de años. A nosotros nos tomó 3,5 millones de años encefalizarnos y llegar a ser sapiens. Entonces, fíjate, desarrollamos un sistema extremadamente hábil para producir todo tipo de glúcidos y alimentarnos de sustancias no glucídicas para poder transformarlas en glúcidos y poder usar una respiración celular que nos permitiera respirar con oxígeno y sacar la energía de estos nutrientes con muy poquita glucosa. Entonces el cuerpo entiende eso. Entonces hoy, en los últimos, te diría, 10.000 años, que en términos evolutivos no es nada, porque el pan se instaló en la dieta homínida hace 2.500 años, de manera ya, pero se empezó a cultivar ya el trigo hace 10.000 años, en realidad es un poco menos, 9.500 años, empiezan los primeros, arrancan en la zona, con los sumerios, el trigo fue quien inauguró la era de agricultores en esa transición de cazador-recolector a agricultores. Entonces, fíjate, no es nada, no es tiempo, no ha habido tiempo a una adaptación. Entonces, ¿qué hace el sistema? Te dice lo siguiente, me demoré desde el periodo pérmico hasta acá, pasaron 300 millones de años en que evolucionaste, te di una respiración celular para que vos pudieras adaptarte a consumir alimentos no glucídicos y ahora me estás metiendo glucosa. Entonces, ¿qué hago con la fase 2 y la fase 3? La voy a bloquear y voy a tratar de buscar un tejido que funcione con solo glucosa, el cáncer.
El cáncer son puntos de ajuste, son mutaciones desfavorables, lo que nosotros llamamos oncogénesis. El reduccionismo en realidad son pruebas de ensayo y error que está haciendo la evolución. Y dentro de 1 millón de años, si todavía existimos como especie, porque estamos claramente en vía de extinción, según The Science, porque está bajando el 30% el recuento espermático en el hombre en los últimos 80 años, y la mujer no le va mejor que digamos, si no fuera por la fertilidad, los tratamientos de fertilidad, nos extinguimos en 500.000 años, según The Science, pero si existimos, después que muera mucha gente de cáncer, va a aparecer un homínido capaz de alimentarse solo de glúcidos. Los glúcidos no son esenciales. Somos muy sensibles a la insulina simplemente porque la glucosa siempre escaseó. Por eso les recomiendo lean este libro, Why We Get Sick, de la medicina evolucionista. Voy a pasar rápidamente. Hay muchos ejemplos de puntos de ajuste, de mutaciones desfavorables que nos ayudaron a sobrevivir, como por ejemplo la resistencia a la insulina. Nosotros somos genéticamente insulino resistentes porque estamos preparados para el ahorro. Somos resistentes a la leptina genéticamente también porque eso fue lo que nos permitió, fue la teoría del mono obeso, que está presente en los animales. Los osos, por ejemplo, cuando van a invernar, no comen. Los osos se alimentan, engordan, engordan, engordan hasta explotarse, inhiben la saciedad justamente para engordar, después invernar, y después cuando salen de la invernación vuelven otra vez a comer. Entonces nosotros tenemos esa misma capacidad de generar ahorro. Y todo lo que somos es el resultado, dice la medicina evolucionista, de millones de años de evolución que lenta y progresivamente fue realizando ajustes y adaptación a las condiciones del entorno. Y eso es lo que están los genes. Los genes son señales del entorno traducidas en un idioma químico que se llama guanina, citosina, adenina y timina. Pero son señales electromagnéticas. Es más, se los han medido como señales fotónicas. Luz. Somos luz, claramente luz. Entonces, los genes albergan mucha información y albergan incluso información que ya no utilizamos, pero que está ahí, porque en algún momento nos ayudaron a, a la sobrevida. En medicina evolucionista, cuando algo ayudó a la supervivencia y a la evolución, quedó guardado, por si en algún momento hay que utilizarlo. Y de la misma manera, bajo la visión de la medicina evolucionista, lo que se vio es que cuando una especie, sea el homínido o sea algún animal, su existencia se vio amenazada por cambios bruscos en el entorno, automáticamente, ¿qué hace la naturaleza? Bloquea la reproducción. No te manda, no te manda a reproducirte, bloquea la reproducción de la especie o la frena hasta que se solucione el problema. Y es lo que está pasando hoy. ¿Cuánta gente hoy va a tratamiento de fertilidad de 10 parejas? O sea, ha bajado la tasa de fertilidad. La naturaleza lo está haciendo. Como hay un desorden inflamatorio crónico no resuelto y todavía no se ha adaptado el sistema ahora a esta marea de glúcidos veloces, está impactando en la reproducción. Es más de lo mismo, es más de lo que pasó en generaciones homínidas anteriores que se extinguieron. ¿Por qué se extinguió el neandertal? Porque se detuvo su reproducción por deficiencias nutricionales y no sobrevivieron. Nosotros pudimos sobrevivir. ¿Por qué? Porque desarrollamos esa capacidad de ahorro que hoy nos está matando. Hay otras mutaciones no favorables que persisten, que son las mutaciones de intercambio trade-off. Lo voy a pasar más rápido. La arteriosclerosis, por ejemplo. La arteriosclerosis es la consecuencia de haber heredado un sistema inmunológico recontra super hiper agresivo, incluso más que los animales. Yo siempre decía esto: ¿por qué los animales no se infectan, se curan, se lamen las heridas y se curan perfectamente y nosotros no? ¿Será que nosotros tenemos un sistema inmunológico no tan agresivo? Es mentira, nosotros tenemos un sistema inmunológico mucho más agresivo que el de los animales y mucho más evolucionado que el de los animales. Lo que pasa es que no opera como una Matrix porque las condiciones no se lo permiten. Y cuando vos tenés, por ejemplo, producto de glicación avanzada o tenés colesterol oxidado que te está moliendo el glicocálix del endotelio, automáticamente el sistema lo interpreta como que se metió un germen y te manda una respuesta inmune que te muele las arterias. Lo que está haciendo el sistema es lo que hizo toda la vida, por eso las infecciones no mataban. Lo que amenazó la existencia homínida era la hambruna, no fueron las infecciones. El gen de la anemia falciforme es lo mismo, que protege contra el plasmodium para que no haya hemólisis, ya mutó y ya se hizo resistente. Ven, entonces todo esto fue lo que la naturaleza ha hecho. En algún momento, lo que hoy son oncogenes y nos están matando, tanta inflamación, va a haber sido historia y nos habremos adaptado.
Entonces, que quede claro cuál es el escenario hoy. Por ejemplo, yo veo gente con osteoporosis y con cáncer y con antecedente de infarto que siguen con este ritmo. Entonces no hay chance. El cerebro entiende, cuando vos le das mucha insulina, no vas a tener insulina en ayuna de 10. Estás al horno con insulina en ayuna de 10. No puedes tener ya una insulina de 8. Ya estás quemando neuronas, ya estás generando inestabilidad cromosómica, ya estás teniendo toxicidad matricial y vas camino a los retrasos endoxidativos. Y esos escenarios no se corrigen con fármacos, se corrigen cambiando las condiciones. Eso es lo que hay que hacer. Porque fíjate que ajuste, para vos, un punto de ajuste es lo que te va a llevar a la adaptación. Y hoy el cerebro, si vos le das mucha insulina, él entiende que hay que ahorrar. Y hoy hay evidencia de cómo un cerebro insulino resistente genera grasa visceral. El cerebro no ocupa, el cerebro se lleva el 20% de la glucosa que viene por la sangre y no necesita insulina. O sea, pesa el 2% y ocupa el 20% de la glucosa. Pero sí ocupa insulina ¿para qué? Para setear sus centros cibernéticos. Ustedes saben, nosotros somos un sistema cibernético. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la secreción de insulina es un sistema cibernético. Vos, el sistema detecta que entran glúcidos a la sangre, entonces le dice al cerebro, vamos a producir insulina y te manda insulina. Cuando caen los glúcidos en la sangre, lo que llamamos hipoglucemia, disminuye la insulina y te sube entonces el glucagón, el cortisol, la adrenalina para producir hiperglucemia. Así funcionan los sistemas cibernéticos, es como el aire acondicionado de tu casa. Cuando baja la temperatura, vos lo tenés programado entre a 26 grados, cuando te baja la temperatura se enciende, cuando te baja se apaga, cuando sube la temperatura se enciende un sistema cibernético. El hipotálamo es el centro de regulación cibernética en nuestro cuerpo y que opera con señales electromagnéticas del epitálamo, que es la pineal. ¿Y qué ocurre? Claramente, esto que hoy ya está súper recontramedido, cuando vos envejecés en un escenario de demasiada insulina, de demasiado estrógeno, porque el mundo está estrogenizado, no es tema de esta charla, de demasiado cortisol, todos los centros cibernéticos se van a ver afectados. Y cuando vos, ¿qué quiere decir? Vas a generar como un hipermetabolismo del hipotálamo, si se quiere, porque el cerebro entendió que el escenario cambió, entonces subió todo el ponderostato, el termostato. Claro, cuando se te fueron los estrógenos, te agarran los sofocos. ¿Y cuándo te agarran? Más en la noche, porque cuando menos cortisol hay, porque en el día, mal que mal con el cortisol, lo vas llevando, pero en la noche, cuando el cortisol cae a cero, te agarran las tuforadas de calor. Entonces, claro, y venimos nosotros y le damos el estrógeno porque se le va el sofoco. No es la causa. Lo que vos tenés que hacer es resolver la inflamación. Dale el estrógeno para resolver la inflamación. La insulina resistencia es dependiente e independiente de la dieta, porque una vez que vos corregiste la carga glucémica, el paciente va a seguir insulino resistente porque tiene los receptores, los GLUT molidos, se los molió la inflamación, el factor necrosis tumoral alfa. Es un círculo vicioso. Si vos no apagas la inflamación, si no haces un detox, un mareo matricial, el paciente va a seguir insulino resistente y va a seguir con estos mareos, con estas mareas de hipoglucemias reactivas generadas por los glúcidos veloces. Entonces, con la llegada de la menopausia y la andropausia, en un escenario inflamatorio viene la debacle. Yo siempre pongo el ejemplo del insulinoma. ¿Se acuerdan de este tumor del páncreas endocrino que produce mucha insulina? Fíjate, cuando yo digo que el cuerpo se adapta, es que realmente el cuerpo se adapta. Si el cuerpo no se hiciera, si el hombre que tiene un insulinoma, hasta que el tratamiento es la exéresis del tumor, y se acabó el problema. Pero mientras tanto, te haces insulino resistente, porque si no vivirías con hipoglucemia, y no le pasa eso a los pacientes con insulinomas. Entonces vos le erradicas el tumor y se acabó el problema. Por lo tanto, tenés que bajar los niveles de insulina de la manera agresiva. Fíjate este trabajo, una perfusión de insulina de 96 horas redujo la capacidad de los sujetos de aprovechar la glucosa en un 20 o un 40%. Dicho de otro modo, desarrollaron un 20 o 40% de resistencia a la insulina. Así que con cantidades no elevadas, pero persistentes de insulina, yo puedo hacer que pacientes, personas sanas, jóvenes delgadas, se vuelvan inflamatorias y en un terreno que los va a llevar a la obesidad, al cáncer, a la neurodegeneración y a todas las enfermedades, solamente dándoles insulina. Se hicieron incluso estudios en animales que se les provocó, ¿no es cierto?, con estreptozocina, con aluxano, una suerte de, y se les dio alimentación hiperglucídica y hipergrasa, y se vieron por esto, por Western blot, ELISA, inmunohistoquímica, todos estos cambios en el córtex, sobre expresión de la lipoxigenasa en el córtex renal y a nivel sistémico, demasiado estrés oxidativo. O sea que hay un impacto sistémico de esta inflamación. Entonces vos no puedes tener una insulina de ayuno de más de 5. Hasta 6,9 lo consideramos aceptable. Lo ideal es menos de 5. Ya si tenés 7, estás al horno. Y a la hora, no más de 60, y a las 2 horas,
ideal menos de 25. Entonces, esto te va a marcar, por un lado, te va a llevar a qué? A pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular, síntomas vasomotores, presión arterial elevada, colesterol elevado, dolencia emocional, problema autoinmune, desorden estiroideo, hay un error ahí, anaplasia, cáncer en general. O sea, cuestión de escenario. Y encima se pierde la relación músculo-grasa, que sabemos que la grasa genera adipoquinas que son inflamatorias, excepto una que es la adiponectina, y los músculos que generan mioquinas, por eso hay que muscular, porque las mioquinas son antiinflamatorias. La grasa se empieza a juntar y empieza en un momento a bombardear también al sistema con deposiciones lipotóxicas. Hemos creado una tormenta de azúcares refinados que nunca recibimos en la era pasada. Esto es para los guardianes, que somos los que hacemos este diplomado en lo que voy a hablar de calidad de vida. Estos son los valores que nosotros buscamos en los pacientes. No puedes tener un HDL de 60. Un HDL de 60, de 65, estás al horno, no vas a vivir vejez saludable. Una insulina de 7, de 8, 9, no vas a vivir vejez saludable. Una hemoglobina glicosilada de 5,5 es muchísimo, no es normal. Entonces, si consumiéramos glúcido en su forma natural, llegarían a las partes bajas del intestino, no harían ese cortocircuito en el intestino y tendríamos ese freno alimentario que hoy no se está produciendo, el GLP-1, ¿no? El famoso, ¿no? Que ahora se está comercializando, empezó con el Saxenda y todo esto, son péptidos que el intestino puede producir. Y ni hablar de la constante subida de la marea glucídica que te lleva a la glicación, de Rearrangement, de Amadori Rearrangement, que fue publicado, los productos de glicación avanzada que vienen por la sangre, te destrozan primero los vasos más pequeños, la vasa vasorum, la vasa nervorum, y va generando un deterioro de la pared del vaso, por eso aparecen después los aneurismas, ¿no? Porque la presión no baja, el vaso se deteriora y se empieza a dilatar. Y obviamente la mielinización y la vaina de los nervios, por eso aparecen después el neurodeterioro. Y está demostrado cómo los AGEs activan el factor nuclear kappa beta, viene entonces, pues se produce una citoquina inflamatoria, ahí van a venir entonces los macrófagos de manera se produce un fenómeno que se llama switcheo macrofágico, porque los macrófagos vienen para solucionar un problema, se comen, ¿no es cierto? Porque aquí el colesterol que está oxidado se utiliza para reparar ese glicocálico dañado, viene el macrófago, se lo come, se forma la célula espumosa y se empieza a formar la placa de ateroma. Y esto ya se sabe que es por la marea glucídica, es la inflamación que genera la perpetuación de esa cascada inflamatoria por el desbalance omega 3 omega 6. Esto ya lo pasé, lo voy a decir rápidamente, y para finalizar quiero decirles que hay que entender la respuesta reparativa que nosotros tenemos. Cuando hay una lesión en el endotelio, en los huesos, en donde haya, va a haber inflamación y va a haber una respuesta resolutiva final que va a llevar a la curación. Pero en el inflammaging, que hay puro omega 6, hay puro ácido araquidónico y hay puros ecoisanoides inflamatorios, ¿qué va a pasar? Estos ácidos araquidónicos los inhibe el glucagón, los inhibe el cortisol y por eso sobreexigen a las adrenales. El exceso de niveles de ácido graso omega 6 en la alimentación, asociado al exceso de marea de glucídidos veloces, que conllevan a oleajes insulínicos permanentes, va a aumentar la producción de ácido araquidónico, que eso ya sabemos qué es lo que va a pasar. Este señor, el profesor Charles Serhan, estudió en Harvard las resolvinas y él nos presenta los mediadores para la resolución, el EPA, el DHA, el glucosaminopentoico, el decoxahexanoico, que son los derivados de los omega 3, que van a producir las resolvinas. Las resolvinas van a equilibrar la cascada a los inflamatorios. Entonces, como dice el doctor Barry Sears, tiene que haber un equilibrio entre lo que es eicosanoides inflamatorios, resolvinas antiinflamatorias. Y además de eso, tenemos que equilibrar la cascada que activa esto activa la inflamación y el eicosanoide la perpetúa. Y la resolvina apaga la inflamación y el AMPK resuelve el paso final, la curación. Por eso, cuando vos querés recuperar un páncreas diabético o un hueso osteoporótico, no lo vas a hacer nunca, a menos que logres, por un lado, inundar al paciente de resolvinas, y el problema es que tiene una vida media muy corta, entonces vos le tenés que dar muchísimo EPA, muchísimo DHA, porque la vida media es muy corta, pero lo puedes lograr. El paso siguiente es el más difícil, la resolución final, la curación final, ganar masa ósea, por ejemplo, recuperar islotes betas que se destruyeron por la cantidad de amilina, porque necesitas activar a AMPK. Y el AMPK es lo más difícil de hacer, activación, cuando vos tenés puro emetor, cuando has tenido puro alimento a base de
digamos, alimentos que no han sido diseñados para nosotros mismos, entonces tenemos que usar activadores de AMPK. Pero como dice el doctor Barry Sears, tenemos que reducir primero con el equilibrio de los eicosanoides, resolver con las resolvinas, reducir los eicosanoides, fomentar la producción de resolvinas y finalmente la reparación final es lo más difícil porque es donde más energía se consume. Nosotros para reducir y para resolver no necesitamos energía. O sea, y estas células están en este tejido dañándose, estas microcalcificaciones, situate, quiero que se sitúen en el órgano que sea, en el músculo que tiene una fibromialgia, en la mama que tiene microcalcificaciones, en el hueso que está perdiendo masa ósea, en la matriz del sistema nervioso que está perdiendo conexiones nerviosas y células nerviosas. Si vos querés curar, tenés que activar MPK finalmente. Entonces, del EPA derivan las resolvinas de la serie E y del DHA las de la serie D, protectinas y medicinas. Y hoy se sabe, gracias a todos estos trabajos de los biólogos, han venido a mostrarnos cómo las resolvinas van a llevar directamente al final de la inflamación. Fíjense, segundo a segundo, este es un linfocito T que está reconociendo un antígeno que entra por el intestino, ¿no? Una gliadina, ponele, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Él tiene que activar cascadas inflamatorias para motivar una respuesta. Entonces, fíjate, está muy bien estudiado en la teoría general de sistemas. Es un capítulo interesante a aprender si quieres salir de la mente reduccionista. Esto es normal. Estas respuestas se necesitan. Activar inflamación. Porque vos activando la inflamación, vos lo vas a usar para dar una respuesta, ya sea combatir a una agresión o reparar una lesión. Limpiar la matrix, que está llena de metales pesados, tenés que activar cascada inflamatoria. O sea, necesitas una, una una gran actividad inflamatoria para limpiar esto. Pero después tenés que tener una respuesta resolutiva, si no, nunca vas a ir a la curación. Si vos no tenés respuesta resolutiva, porque no tenés resolvinas, protectinas, medicina ni nada, entonces se va a cronificar y cuando se cronifica viene la degeneración. Ahí viene la degeneración matricial, fibrinoide, hialinoide, todo lo que estudiamos. Esta es una célula donde constantemente tiene activación de inflamación sin. Fíjate la diferencia, la que te mostré recién tenía inflamación y resolución. Este es toda inflamación, todo el tiempo. Y este es el problema, la alimentación, que ya lo dijimos. Estamos consumiendo además demasiado ácido palmítico, que está en la carne, y que te va a llevar directo a la activación del factor nuclear kappa beta. Además, hay un deficiente consumo de omega 3, un deficiente consumo de polifenoles, que son los principales activadores AMPK, los polifenoles. Se hicieron estudios de reconstrucción directa de la dieta mediante análisis de isótopos estables de carbono y de nitrógeno en el individuo del paleolítico medio y superior y encontraron que consumían plantas, hay más de 5.000 plantas con polifenoles y esteroles, que son los que hacen que fabriquemos progesterona, que es la hormona más antiinflamatoria después del cortisol. Por eso es que los esteroides son antiinflamatorios, todos son antiinflamatorios, más el cortisol, después la progesterona. Desafortunadamente, mantenerse sin inflamación y con un buen funcionamiento metabólico no es tan fácil. Hemos heredado, porque nosotros somos genéticamente inflamatorios, hemos heredado una respuesta inflamatoria efectiva y rápida para poder interactuar con agentes patógenos de manera positiva, son las que se llaman mutaciones de intercambio. Nosotros, los gérmenes no están para matarnos, los gérmenes están para que nosotros montemos lo que se conoce como tomar el nosode del germen, la información, amplificar una respuesta curativa. Por eso cuando vos tenés una lesión, necesitas gérmenes para que tu sistema inmunológico opere de manera curativa, de manera resolutiva. Pero cuando el entorno, cuando la matrix es subarólica, esos gérmenes van a crecer y te van a matar de una sepsis. Y eso no pasa en los animales, nos pasa a nosotros porque el terreno biológico es pobre. ¿Por qué te crees que tenemos más gérmenes que células? Porque los necesitamos. Pero obviamente en un escenario no en el actual. En el escenario actual va a tener infecciones, sepsis, va a necesitar vacunas, va a necesitar eh, todo lo que hoy sabemos, porque no está operando el sistema de la gran defensa como una matrix. Pero si no le ponemos freno a esta respuesta orquestada, perfecta, de limpieza y reparación, la misma, te va a atacar. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierde la tolerancia inmunológica. ¿Por qué te crees que la tiroides sufre? ¿Por qué te crees que hay anticuerpos contra cualquier estructura? ¿Por qué te crees que existe la enfermedad autoinmune? ¿Será que el cuerpo se volvió loco y un día dijo, voy a montar una respuesta y me voy a atacar? No, porque su madre tuvo lupus. Mentira. No, 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 no tiene absolutamente nada que ver. Es más, hoy se está dudando hasta de la predisposición genética. Vos tenés la información, pero vos lo que has perdido justamente
saturaste la capacidad de reconocimiento de lo propio y lo no propio. Es una enfermedad autoinmune. Y si vos no haces biorregulación, si vos no bloqueas esa rigidez TH1, TH2, vas a ser autoinmune, vas a tener el trastorno autoinmune toda la vida. Ya vimos cómo el factor necrosis tumoral bloquea el residuo tirosina a nivel del receptor de la glucosa, del GLUT, y no se puede procesar la glucosa. Entonces, si estos mensajeros y estas cascadas moleculares, la cascada inflamatoria del factor nuclear kappa beta y la cascada de reparación de la MPK, si no están en equilibrio dinámico, nuestra respuesta reparativa se va a ver afectada. Entonces, cuando están en equilibrio dinámico, vos podés resolver cualquier problema, vos podés resolver un Alzheimer, un cáncer. Es mentira que el cáncer no se cura. Obviamente, si no cambias las condiciones, te va a matar porque el cáncer se alimenta de glúcido, de inflamación, de acidosis, de todo lo que estás haciendo, de sedentarismo y además, obviamente, de generarle un terreno de muerte, porque nosotros ya sabemos, cuando le decimos un cáncer, a todos ya sabemos que le estamos diciendo de esta no zafás. Y no es cierto. El cuerpo puede resolver si vos le das las herramientas. Entonces, cuando vos tenés esto equilibrado, comenzás a transitar en un camino que nos va a llevar a optimizar nuestro consumo telomérico y en consecuencia nuestro bienestar. Porque si no, la adrenal, ¿qué va a hacer? No va a parar de producir cortisol todo el tiempo. Porque si hay inflamación, el cuerpo le dice, el cerebro le dice a la adrenal producir cortisol. Entonces el cuerpo va a bloquear la danza esteroidea y va a llevar toda producción de cortisol y va a caer la progesterona porque obviamente se consume para fabricar cortisol. Y así entran en la menopausia con todo ese síndrome climatérico y por eso se deterioran y por eso venimos nosotros y le tenemos que dar hormona y todo lo demás. Al mismo tiempo, el cortisol va a bloquear la conversión de T4 a T3. ¿Y por qué el cortisol hace esto? Porque en el pasado nos ayuda a sobrevivir. En el pasado, cuando no había que comer, caía la glucemia, entonces el cuerpo producía cortisol para elevar la glucemia y al mismo tiempo, claro, con la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y al mismo tiempo le decía a la tiroide, paremos de gastar energía. Le bloqueaba la conversión de T4 a T3 y aumentaba la T3 reversa. Sí, una respuesta que se desarrolló en millones de años, entonces la seguimos teniendo. Entonces, si vos hoy tenés cortisol constantemente elevado, vas a tener una performance si vos tenés simpaticotonías no compensadas, y la simpaticotonía, la mejor manera de compensar es con la musculación. Si tenés simpaticotonías no compensadas, vas a tener trastornos tiroideos. Y si vos venís y le das la T4, no estás haciendo bien las cosas. Vos tenés que buscar el equilibrio de la glándula adrenal en la danza esteroidea. Esto es un motivo central en nuestro diplomado. Recordemos entonces, y ya para terminar, que detrás de la inflamación crónica está todo esto, tiene que haber un equilibrio dinámico entre inflamación y resolución, porque la inflamación nos mantiene vivos y la respuesta resolutiva nos va a mantener sanos. Entonces, potenciar protectores contra la glicación, los más potentes, mirá, te los muestro. Hay más el mate, el ácido clorogénico, hay más nutrientes en la naturaleza que en todas las farmacias juntas. Entonces, como yo le digo a mis pacientes, empiecen a cambiar las condiciones. Cuando me consultan, mandame fotos. Yo lo primero le digo, mandame una foto de la cena de tu casa, la heladera y el carrito del supermercado. Quiero ver qué le estás echando al cuerpo, porque si no, bueno, hoy tenemos estudios, la gente de Sundiet nos acerca la posibilidad de medir el perfil de inflamación celular. Y yo lo cotejo con el factor necrosis tumoral, miren, elevadísimo, la interleuquina 1 elevadísima. ¿Y por qué? El futuro de nuestra salud se basa en lidiar una batalla entre paladar sabroso, rico y una alimentación saludable, porque cuando vos comés paisaje, vos fomentás la producción, incorporás omega 3, interleuquina 10, vitaminas, minerales, y para esto requerís movimiento y no sedentarismo. Cuando comés góndola, esperen que vamos a enchufar esto que se me está acabando la batería. Ya termino. Y cuando comes góndola, tenés este problema. Entonces yo le digo a mis pacientes, como les digo a los guardianes, más paisaje, menos góndola. Entonces, como conclusión, todo este problema inflamatorio es porque vivimos más, comemos peor, caminamos menos, sufrimos estrés crónico, estamos expuestos a contaminación ambiental. Y finalmente ahí le dejo mi Instagram y los quiero invitar. Anoche comenzó el diplomado nuestro de guardianes, lo que voy a salvar la calidad de vida, que dura todo el año, todos los miércoles por la tarde, en la noche, hora Miami, de 8 a 10 de la noche, yo estoy en Miami, va online, es avalado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, tiene 4 módulos. El primer módulo es bioenergética y dismetabolismo, la discordancia evolutiva. El módulo 2 analizamos en detalle toda la modulación hormonal de la senescencia.
En el módulo 3 hablamos de todo lo que es la suplencia nutricional como tratamiento en el dismetabolismo, en el envejecimiento, y el módulo 4 es toda la bioregulación, bioinformática, terapias biológicas, medicina cuántica, fitoterapia. Somos muchos docentes, el doctor Damián Rosenberg, licenciada María Cecilia Ponce, la doctora Simone Ramos de Brasil, Guillermo Rossi, bioquímico, la doctora Jessica Bruno y Eduardo Pertús de Colombia. Y les dejo aquí, recién hemos dictado una clase, así que todavía están a tiempo de ingresar, y este es el email para información. Y finalmente, los 7 pasos del bienestar para que se le digan a sus pacientes: tienen que potenciar la nutrición, equilibrar las hormonas, reducir la inflamación crónica, mejorar la digestión, maximizar la detoxificación, aumentar el metabolismo energético y el más importante, que es para lo que necesitamos, la activación de nuestro sol, la pineal, que es el mindfulness, el meditar, el aquí y ahora, tranquilizar la mente. Muchas gracias. Me parece que se me fue el tiempo, ¿no? No, estás perfecto, Adrián. ¿Está bien? Muy bien, sí, estamos muy bien. Estamos bien, sí. Está bien. Bueno, me alegro. Bien, podemos arrancar con las preguntas si quieren. Aprovechamos. Sí, como ustedes quieran. Si quieren habilitan los micrófonos o directamente lo escriben en el chat, como les Creo sea. que va a ser mejor que ustedes lean el chat, porque si todos habilitan el micrófono va a ser caótico. Bueno, Ivana Ferrarese le pone aplausos, doctor. Gracias, Clelia Magaril le pone excelente presentación. Graciela le pone excelente y muchos aplausos. gracias. Muchas gracias a todos, grande Clelia, gran amiga. Un beso, Verónica ya nos González le veremos. pone siempre tan claro. Gracias, Vero. Aprovechen Espero para haberle sido. hacer alguna Sí. pregunta al doctor. Bueno, muchos ponen excelentes, saludos, felicidades. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Un placer. Pregunta Arturo si Preguntan queda si queda grabado. grabado. Sí, Arturo, queda grabado. Después se los pasamos de último a través Sí. de Nos email o escriben, WhatsApp. sí, o nos escriben y nos piden el link. Este hombre es un superhumano. Se ve que lo conocen, doctor. Excelente presentación desde Perú. Muchas gracias. Pasame el link a mí también, porque me la voy a poner en las redes mías, en la página web. Perfecto. Está linda, está clara Sí. la presentación. Muy linda, Doc. Ya lo escuché varias veces y hizo como un gran resumen. Sí, traté un poquito de englobar Excelente. los problemas de hoy Excelente. que estamos teniendo como especie. Bien, ahí vamos a colocar en el chat el teléfono, el WhatsApp, que es de Paraguay, para que lo Ujú. puedan escribir. El mío también. O el de Rita directamente, sí. Ujú. Ponemos el de Rita. Para los que son de afuera, la característica argentina. 549-34. 65, 53. 75. Bueno, ahí le dejamos el WhatsApp en el chat para quienes quieran solicitar la presentación. Y de paso le mando un saludo a todos los guardianes que vieron la charla, que estamos ahí en el chat. Ya arranca la nueva diplomatura, Doc. Empezó ayer. Ayer fue la primera Ayer, clase. ayer fue la primera clase. Sí, 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 empezó ayer, y este año es con aval de UBA Ciencias Médicas, así que una gran responsabilidad también ahí. excelente. Excelente que las universidades que han formado tantos médicos en este país puedan sumarse a esta mirada integrativa, esta mirada no reduccionista, y que puedan volver a la medicina que buscaba directamente la salud, que prevenía y no que El trataba reto, de intervenir. claro, el reto ese es el reto, porque ya, digamos, lo que hemos aprendido no está mal. Esta visión complementa a lo que uno aprendió, porque uno va a tratar la enfermedad, pero va a corregir las condiciones además. Exacto, exacto. Absolutamente de acuerdo, doctor. Bueno, los dejamos ir a descansar. Siguen agradeciéndole, doctor. Bueno, muchas gracias a Llamados, todos. preguntas.
Clelia sí, pregunta, no sé. Laura Leiva. Laura. Ajá. Dice que envió info porque quiere informarse más sobre la Perfecto, diplomatura. perfecto. Ah, el diplomado, mirá, el diplomado, así vuelvo para atrás, tenés que escribir aquí a ese mail, espacio Gaspar, porque estamos haciendo las registraciones desde Miami Eso. y después, una vez que te inscribes, tenés que entrar a un link de la universidad, de la Facultad de Medicina de la UBA. Pero las primeras registraciones se hacen a ese link porque está la logística del diplomado, funciona siempre así. Pasa que este año es el primer año que tiene aval de UBA. Entonces, hay que León, hacer un... acá León está preguntando si es para médicos. Sí, el diplomado es para médicos, pero además el doctor con la nutricionista Ceci Ponce tienen otra formación, que es la que yo también quiero hacer, que creo que arranca en mayo, que es también para otros profesionales de la salud. Así que después Ujú. te paso info. Ajá, sí, el de profesionales de la salud en general, sí, es uno de más cortito, de 3 meses. ¿Sí? Está muy bueno, incluso para médicos, porque uno aprende de gente que estudió bioquímica nutricional, Ujú. aprende para mi familia, porque yo no sabía nada de bioquímica nutricional. Yo me tuve que poner a estudiar de cero de libros de nutrición porque yo nunca estudié eso. Entonces es muy útil también para nosotros médicos, para uno mismo, entender cómo puede uno modular sus genes y sus cascadas inflamatorias a través de los alimentos. Que los suplementos son necesarios en la gran mayoría de las veces porque el escenario digamos, hoy el escenario es tan abiótico que ya ni la sola nutrición alcanza. Esa es una realidad. Ahí Clelia me está preguntando si la presentación está hecha con inteligencia artificial. Vos sabés que es una cosa que no sé cómo, nunca he visto un programa para armar charlas con inteligencia artificial. No sé en qué consiste, pero ya van varios speakers que he escuchado se presentan diciendo que esta charla no ha sido hecha con inteligencia artificial. No sé cuál será la Sí. diferencia cuando la hace la inteligencia No artificial. sé, No, doctor, no porque sé. sí, ya hay herramientas en donde yo las he visto, hay un canal que te muestra Mm. donde directamente ya puedes simular a un ser humano y inclusive la voz. Lo único que tienes que hacer es tipear digamos, Ah, no te puedo el creer. diálogo. Doctor, acá preguntan cuál es la alimentación adecuada para el ser humano, la mejor. Ay, qué buena pregunta. Mirá, soy Nutri, me pone, sí, buenísimo. La mejor alimentación, mira, yo a mis pacientes se lo resumo muy fácil. Más paisaje y menos góndola. Es decir, yo Alimentación lo siempre más digo real que posible. Yo siempre digo, no hay alimentos buenos y malos. Lo que le resta calidad al alimento es el procesamiento. Mientras más procesado está, más se aleja de la realidad. Y mientras cuando es un ultra procesado, peor. Ujú. Entonces, todo lo que tenga código de barra, ¿no? Todo lo que tenga paquetito y cosas, eso es lo que tenés que tratar de diezmar lo máximo posible. Y obviamente, quitar los almidones y los glúcidos veloces. Porque la realidad, hay que tratar de entender qué fue lo que forjó nuestro genoma, que hoy se sabe, eso es lo que vemos claramente en estos diplomados, para poder entender entonces qué tipo de combustible vamos a utilizar. Pero sin ningún lugar a dudas, hay alimentos que son acidificantes, hay alimentos que son alcalinizantes, hay alimentos que son más inflamatorios que otros, por ejemplo, la proteína animal en general es inflamatoria, sobre todo la carne del cerdo, después tiene la carne de vaca, proteína palmítico, bueno, ya vieron, la proteína vegetal en cambio no. Pero bueno, no digo que no se pueda comer carne, simplemente te digo que todo tiene que tener un balance, un Un equilibrio. equilibrio. Exactamente. Y por eso, bueno, yo no soy nutricionista y por eso yo trabajo con Cecilia y con el equipo de Cecilia y todos mis pacientes, yo le digo lo mismo. Yo te voy a corregir el escenario. Y una vez que yo te corrija el escenario, o sea, yo te voy a hacer tratamiento de lo que hacemos nosotros, con el balance hormonal, la suplementación, la limpieza matricial. Si vos haces lo que te dice Cecilia, a mí no me vas a necesitar nunca. Porque si vos le estás poniendo el combustible apropiado, a mí solo me vas a necesitar para las urgencias. Nada más. Es más, si se le diera un rol protagónico a los profesionales de la nutrición, los médicos solo seríamos necesarios para las urgencias. Ujú. Nada más.
Porque el problema hoy de la gente, hoy, ¿qué es lo que amenaza la sobrevivir de la especie? Las enfermedades crónicas degenerativas. No es ni la hambruna, o sea, la escasez, no son las plagas, no es las catástrofes naturales, no, son las enfermedades crónicas degenerativas. Eso amenaza la sobrevivir de la especie. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es focalizarnos en eso, darle más, un rol mucho más protagónico a los que estudian nutrición, y lo que nosotros estamos empujando desde nuestra humilde posición es que las universidades de medicina se enseñe bioquímica nutricional y epigenética nutricional, nutrigenómica, nutrigenética. Absolutamente. Bueno, doctor, lo dejamos ir a ¿Se puede descansar. ingresar aunque haya comenzado? Preguntan los guardianes. Sí, Sí, porque empezó bueno, ayer. Hasta la semana que viene es la segunda clase, se edita los miércoles. La universidad permite que se ingrese hasta la tercera clase, ya después no. Las clases están grabadas, así que si vos ingresás ahora, la clase de ayer la vas a poder ver grabada. Pero ya si pasan 2 semanas más, ya no vas a poder ujú, ingresar. ujú. Bien. Bueno, doctor, lo dejamos a ir a descansar. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto Pregunta dura? Andrea Álvarez, sí. Termina el primer miércoles de noviembre. Empezó ayer y termina el primer miércoles de noviembre. Bueno, estamos entonces. Nos despedimos. Gracias, excelente. ¿Pero más vegetal o animal? Sí, Y más en teoría vegetariano. debería ser más vegetal que animal, Sí. porque nosotros no comimos. Mira, según los estudios, estos estudios que yo te mostré ahí, de arqueólogos, y no los aburro más con esto, da para hablar mucho. Nosotros, la cantidad de carne, de proteína animal que forjó y que está escrita en nuestros genes, es lo que te cabe en tu palma de la mano por semana. O sea, ¿cuánto te cabe en tu palma de mano? ¿Qué serán? 300 gramos. Podrá entrar acá. Bueno, se estima que fue la proteína animal que se comía por semana para establecer un promedio. Era puras raíces, hojas, flores, por ahí un fruto si habían o encontrado un panal de abeja, ponele, pero mayormente eran raíces, tubérculos, frutos, flores y muy poca proteína animal, muy poca. Hoy, lamentablemente, bueno, a mí me gusta el asado, ¿me entendés? Por eso hay que comerlo con moderación y con mucha ensalada verde y mucha suplementación de omega 3, porque si no, estamos mal. Deportista de alto rendimiento, pregunta Andrea. ¿Qué pregunta, perdón? Para los deportistas de alto rendimiento, Sí, ¿qué pasa con yo los deportistas calculo de alto que rendimiento? Andrea debes preguntar sobre su alimentación, si querés aclararnos. Para los deportistas de alto rendimiento también poco Poco animal. animal. Y mirá, depende del escenario. Yo no soy nutricionista, pero mi humilde opinión en el tema, que no es mi fuerte, te diría lo siguiente. Los caballos de carrera no comen carne, ¿entendés? Yo soy carnívoro, pero cuando me preguntas más vegetal que animal, los caballos de carrera no comen carne. Y hay deportistas que son vegetarianos. Pero igualmente, bueno, habrá que evaluar el escenario. Un deportista de alto rendimiento necesita un programa de nutrición y suplementación dependiendo de la edad, acorde a su condición física, ¿no? Ujú, absolutamente. Somos omnívoros. Sí, es verdad. Yo, yo digo, éramos omnívoros. Yo digo, ahora somos granívoros, Ujú, porque ujú. comemos puro almidón, Sí, sí. trigo, eh, cereales en general. Gracias, Andrea. Gracias, Gracias por lo que pones. gracias, Andrea. Perdón si no te di una respuesta muy categórica de la nutrición, pero que yo debo reconocer que no manejo el tema y siempre me apoyo en el equipo de Ceci. Y la verdad que yo valoro mucho a los profesionales de la nutrición y me molesta mucho que no se le dé un rol protagónico en el manejo de las enfermedades y las dolencias crónicas, porque son ellos los que nos podrían enseñar a nosotros cómo tener más éxito con nuestros tratamientos reduccionistas. Porque viste que los médicos, yo me acuerdo en la residencia, hice una residencia de ginecología, oncológica, operamos cáncer, y yo me acuerdo que hacíamos las quimioterapias, a mí me tocó hacer mucho las quimioterapias
cuando hacíamos las rotaciones en oncología, y yo veía que les traían bizcochuelos, factura, croissant, y después ahora vengo a estudiar todo esto de la glicación y el cáncer y la glucosa, y digo, pero ¿cómo puede ser entonces que no nos enseñen, ¿no es cierto?, que el cáncer también come eso. Entonces, Ujú. fíjate vos la importancia de un profesional en nutrición que es con esta mirada de la globalidad, porque cambiaría la salud de mucha gente. Por eso la gente se muere de las enfermedades crónicas, porque no les cambiamos las condiciones. Absolutamente. Y pongo otro ejemplo, doctor. Cuando alguna persona busca ayuda en lo que respecta a la salud mental y puede arrancar un tratamiento con un psicólogo o un psiquiatra, y nadie se enfoca en lo que esa persona ansiosa, depresiva come. Y es fundamental ya que la serotonina se forma en los intestinos. Mm. Y no se le da importancia. Sí, toda dolencia crónica, insisto, toda dolencia crónica. No hablemos de enfermedad, porque ya la enfermedad es un step Absolutamente. beyond, ¿no? Es un paso más Absolutamente. allá. Ujú. Toda dolencia crónica. Primera pregunta que le hacía a tu paciente: ¿qué estás comiendo? Mandame fotos, no me digas, no me mientas, mandame fotos. eh, como me- Al médico no hay, mira, hay dos personas que nunca hay que mentirle, al médico y al abogado. Nunca, porque son los que te van a ayudar. Así que no hay que mentir. Hay que mandar bien la foto de lo que come. Y yo te digo, el 90% del diagnóstico está en el carrito del supermercado. Ujú. Simple, cascada inflamatoria. Yo el otro día estaba aquí en el Publix, que es un supermercado que me gusta mucho ir, y miraba la línea de caja, los carritos, y todo era cascada inflamatoria. Sí. Todo góndola, nada de paisaje. La gente no come paisaje. Clelia pregunta si la dieta alcalina en pacientes, si se recomienda la dieta alcalina en pacientes en QT. En quimioterapia, Ujú. bueno, más que dieta alcalina, lo que hay que hacer es quitarle todos los glúcidos, todo lo que sea, todo lo que genere mareas glucídicas, todo lo que genera marea glucídica, el cáncer, y esto fue lo que demostró Otto Warburg. Él hizo cultivos celulares en placa de cultivo con células cancerosas, enriquecía el medio cultivo y los alimentaba, a unas placas con glúcido, a otras con grasa y a otras con proteína. El que alimentaba con glucosa se lo devoraba a la placa de cultivo. En cambio, lo otro, porque el cáncer, ¿qué pasa? El cáncer no tiene catalasa el cáncer y no puede procesar el ciclo de Krebs. No puede, al cáncer se lleva muy mal con la fosforilación oxidativa porque tiene retrasos endoxidativos. El cáncer se queda en la glucólisis nada más. Y es más, recicla lactato, sobreexpresa el ciclo de Cori. ¿Se acuerdan del ciclo de Cori que recicla lactato a glucosa para volver a alimentarse y seguir creciendo? Entonces, es salvaje lo que hace el cáncer, pero no lo hace porque el cuerpo te quiere matar, lo hace porque justamente es un punto de ajuste, está buscando la forma de adaptarse a lo que el entorno propone. ¿Qué propone el entorno? Glúcidos veloces. Entonces vamos a hacer células que se alimenten de glúcidos veloces. Sacarle los glúcidos veloces. La alcalinización de la alimentación está muy buena también, porque la acidosis hace crecer mucho más rápido el cáncer. Por eso, usar nutrientes que alcalinicen el sistema, eso lo manejan muy bien los nutricionistas, y los nutricionistas funcionales mejor todavía, le va a venir muy bien al cáncer. Quitarle la acidificación, quitarle la glicación, todo eso va a poder, y obviamente potenciar esto: activación AMPK y equilibrio omega 6 omega 3 y limpieza matricial. ¿Para qué? Para que fluya la información armónica que decía Pienti Coffey, que lo demostró en el año 1981, basado en el esquema de Fishinger de la Matrix, que cuando se interrumpe ese flujo armónico de información bidireccional que sube y baja a manera de influencia energética que mueve bioquímica, cuando eso se corta, perdiste la batalla, te bloquea la capacidad natural de curación que vos tenés. Jime pregunta qué opina sobre las legumbres tan cuestionadas por algunos. Mira, yo no tengo experiencia en nutrición, pero te voy a decir de entrada, yo las quito. En un paciente que tiene cascadas inflamatorias activadas, no le dé legumbre hasta tanto no apagues la inflamación. Después en la fase resolutiva final, cuando ya estás digamos, vos te das cuenta, porque ¿cómo te das cuenta de que apagaste la inflamación? Por los cuestionarios, todo esto es cuestionario, y si no, hacele un PIC. Ahí quitale también las legumbres, pero después ya, dependiendo de la tolerancia, su permeabilidad intestinal y demás, podés. Recordemos que las legumbres también, muchas de ellas tienen las plantas,
¿Qué pasa? Las plantas han creado una guerra química para defenderse de los depredadores. El depredador puede ser un gusano o el humano. Entonces, todas estas saponinas, lectinas, gliadinas son epítopes que de alguna manera nos van a afectar y nos van a generar riesgo de una pérdida de tolerancia inmunológica. Las enfermedades autoinmunes es eso, se perdió la capacidad de reconocer lo propio de lo no propio. Esos pacientes no le puedes dar legumbres, por ejemplo, si tiene un brote o está con una enfermedad autoinmune en proceso, yo no le doy legumbres. Es más, yo le hablo con mi nutricionista, yo aprendo mucho de ella y todo esto que lo estoy diciendo es porque lo he aprendido de ella, no porque yo lo haya estudiado en la universidad. Insisto, nosotros tenemos que trabajar, si hacemos no podemos, un médico no puede trabajar sin un profesional en nutrición. Perfecto. Bueno, ahora sí lo dejamos ir a descansar al doctor. ¿Puede ser? Bueno, gracias, Gracias, dice. Gracias, gracias. gracias a todos. Bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos hablamos, doctor. Chao, Chao. chao. Adiós. Chau, chau.